El manga comienza en un bosque iluminado por la luna en el que un chico bestia pelea contra un monstruo y se nos cuenta que ningún organismo en el continente puede escapar de las garras de los depredadores. El chico lucha con ferocidad, pero el monstruo es más fuerte y lo deja malherido, y no es hasta que lo hieren las piernas que consigue colocarse en su espalda, arrancándole la cabeza con todas sus fuerzas. Pero en eso voltea por un ruido detrás de él y aparecen muchos más monstruos, por lo que le pide perdón al prota antes de morir. En eso el prota despierta gritando por su mano y se pregunta por qué tuvo un sueño tan extraño, ya que su hermano se fue al continente Juan hace 10 años y debería estar bien. Él ve en el espejo que sus cuernos se gastaron de nuevo y cuenta que es una especie inferior comparado con él, pues nunca podrá mutar en su forma adulta. En eso golpean a la puerta y le entregan un plato de comida a Juan mientras le dicen que coma rápido, ya que hay una montaña de tareas que hacer. El prota come mientras recuerda que su hermano le dijo que siempre comiera a Juan para despertar los cambios en su cuerpo y que han preservado su linaje a través de la energía Juan, por lo que no pueden dejar que su tribu muera por completo, aunque esté casi extinta. En eso entra Volgo de la tribu carnívora, quien golpea al prota y le dice que coma rápido para irse a trabajar. Luego vemos al prota en el trabajo, que consiste en excavar una mina para extraer minerales negros y cultivar en las llanuras de grafito. Una vida cruel y despiadada a la que es sometido a pesar de solo tener 15 años. En eso unos niños carnívoros lo molestan por el hedor de la comida Juan, pero cuando se van aparece Ologe, el general de la tribu, quien los reprende por merodear ahí y le da la comida al prota como recompensa por su trabajo duro, por lo que el prota piensa que le gustaría convertirse en un hombre cálido como él. Cuando el prota vuelve del trabajo, Volgo borracho le dice que limpie la sala de las reuniones. El prota se niega al principio porque no tiene permitido entrar ahí, pero Volgo lo amenaza y hace que termine aceptando. El prota deja limpia la sala cuando se da cuenta que en un librero hay un libro de la tribu Juan. En eso llegan los líderes de la tribu y el prota se esconde en un armario. Cuando estos empiezan a hablar sobre cómo el general solo pretende ser amable frente al prota, pero solo lo ve como un esclavo, y que su hermano no fue a la isla prometida de su tribu, sino que lo ofrecieron a los depredadores como sacrificio e hicieron licor con sus cuernos. Los líderes dicen que tus órganos se paralizan y pudren por el contacto con el mineral negro y por eso usan al prota para extraerlo, ya que la tribu Juan es muy resistente y que eso y su personalidad amable los hace buenos esclavos. El prota lo escucha todo y dice en su mente que grabará en sus huesos cada palabra que dijeron y los hará pagar por los 10 años que trabajó por ellos como un idiota y por la muerte de su hermano. Al día siguiente, Volgo lo busca, pero el prota ya está despierto y devora la comida a Juan. Mientras, Volgo ve que el prota tiene los ojos inyectados en sangre y le dice que está bien. Mientras trabaja en el campo, el general sospecha de él, pues el hedor del Juan es muy fuerte a su alrededor, así que le da su ración al prota, pero cuando ve que se comporta normal, se va, mientras le dice en su mente que siga llenando su cara de Juan como un pequeño cerdo. Se nos dice que pasó tiempo y se acercaba el día para que el prota zarpara el continente Juan. Ahí vemos a uno de los líderes de la tribu que revisa el almacén de Juan y tiene la impresión de que hay menos comida que antes, pero termina diciendo que es su imaginación, y cuando se va vemos al prota escondido en el almacén, quien continúa comiendo Juan. En ese tiempo, el prota comenzó a consumir ingentes cantidades de comida, pues aprendió a leer el libro que robó, y ahí descubrió que podía llegar a la adultez si comía en exceso, pero se nos cuenta que los cambios del prota fueron minúsculos y el periodo para que llegara a la adultez terminó sin que tuviera éxito, y llegó al día para que zarpara, lo cual es una lástima para los líderes, quienes le preparan un veneno porque aún sirve como sacrificio. Al día siguiente llevan al prota a la montaña, donde Volgo le dice que no se vaya y mejor se quede como esclavo, pero el general reprende al carnívoro. Llegada la noche, llegan al risco, donde le dicen que harán un ritual antes de que zarpe y le dan el veneno, el cual el prota se come y le paraliza de inmediato, pero en eso el prota despierta con un rugido y se nos explica que su cuerpo había estado bloqueando el Juan por haber estado en tanto contacto con el mineral, pero el veneno desbloqueó la absorción y asimiló toda la energía de golpe. Entonces el prota se pone de pie y sus cuernos crecen mientras percibe a los líderes como meras hormigas. Uno de estos se acerca para obtener sus cuernos, pero el prota los saca volando y les dice que se los llevará a todos al infierno con él. Los tres líderes sienten miedo al ver al prota y se nos cuenta que enfrentarlo sería como si 3 perros atacaran a un depredador nocturno en medio de la noche, y el general recuerda la historia de que alguna vez la tribu Juan fue la gobernante de la tribu carnívora, pero que por su amabilidad fueron engañados por los astutos carnívoros, quienes redujeron su número hasta casi extinguirlos, y cuando la rabia encendió su gentil temperamento, su deseo de venganza ardió más que nunca, pero piensan que aún así el prota nunca aprendió a luchar. Él le dice al otro líder que se prepare, cuando de pronto el prota lo golpea y comienza a darle una paliza. El otro líder intenta ayudar, pero el prota lo detiene y lo estrella en el piso. El general intenta romperle el brazo mientras lo llama pedazo de basura sin valor, pero este es demasiado duro y el prota también lo estrella contra la roca. El general sobrevive y consigue alejarlo de una patada mientras piensa que si no lo da todo podría morir, así que se lanza contra el prota y contraataca con golpes y movimientos rápidos, pero el prota no se ve afectado y con una poderosa patada lo derriba.
cueva. El tercer líder intenta escapar, pero el prota lo detiene y el general se pregunta cómo los venció si nunca aprendió artes marciales, mientras que ellos estuvieron entrenando durante años y piensa que estuvo bien llevar a la tribu Juan a la extinción. Entonces el prota le pregunta al líder lo que hicieron con su hermano, pero este le dice que se fue al continente Juan. El prota lo golpea porque sabe que está mintiendo y le ordena de nuevo que le diga la verdad, pero el líder insiste en mentir, así que el prota revela que sabe del licor que hicieron con sus cuernos y le pregunta con rabia ¿cómo pudo hacerles eso? En eso el general se levanta y le dice al segundo líder que dispare el veneno sobre el prota, y este obedece, pero el rociador está oxidado y no dispara, así que el general le dice que solo arranque la tapa y vierta el veneno sobre el prota, y aunque el líder dice que también lastimará al tercer líder, el general dice que es la única oportunidad que tienen, así que el líder lo hace y le da también al tercer líder, aunque le suplicó no hacerlo, lo que provoca que el cuerno del prota se empiece a poner rígido. Entonces los carnívoros cortan unos palos de bambú para empujarlo, pero el segundo líder dice que deberían coger uno de sus cuernos primeros, pero el general le dice que él estará paralizado mucho tiempo y de un golpe tiran al prota por el acantilado de no retorno. El general dice que los depredadores irán por él cuando la luna esté alta, por lo que es el final. En cuanto el prota cae al fondo, los depredadores se acercan y aunque se defiende, estos lo superan en número y fuerza. Uno de ellos está por rematarlo cuando un rayo aparece y se lleva al prota y vemos que se trata de Taser, de la tribu del rayo. Se nos cuenta que cientos de años en el pasado la estatua de la tribu de los dioses se volvió negra y todos los continentes se voltearon, dejando salir a los depredadores que los conquistaron todo en tan solo 3 días. En eso vemos a Taser que llega con el prota a una isla desierta y lo deja recostado dentro de una cueva. Este dice que sus órganos están malheridos más allá de lo esperado y sus latidos son cada vez más débiles, por lo que usa su habilidad animación eléctrica para sanarlo, y dice que no hay otra manera, por lo que tendrá que soportarlo. El prota grita de dolor al principio, pero después de un momento se relaja, lo que sorprende a Taser, ya que el prota está en el nivel más bajo y a pesar de ello logró absorber toda la electricidad, por lo que dice que está más allá de la comprensión, como dijo Buines. En sueños, el prota escucha que alguien lo llama y le dice que despierte, pues todos los están esperando, mientras ve una luz brillante. Este camina hasta salir a un risco donde una multitud lo observa y la voz lo llama el líder de todas las tribus de dioses. Entonces el prota despierta y se pregunta dónde está. Él sale de la cueva y se encuentra con Taser, quien lo llama por su nombre y le dice que fue el que lo salvó. Taser le dice que irá directo al grano y que solo tienen 11 días para que pueda enseñarle artes marciales. También le dice que entiende que pueda ser repentino y difícil de comprender, pero el prota le dice que no es así, pues había estado esperando algo que pusiera fin al infierno que habría sido su vida, y debe ir al continente Juan, por lo que se arrodilla para suplicarle que le enseñe artes marciales. Taser le dice que cierre los ojos, mire en su interior y se concentre en su energía Juan, para sentir uno por uno cada Juan que ha consumido, y luego la extienda a lo largo y ancho de su cuerpo para finalmente descargar la energía fuera de su cuerpo. Él explica que el calentamiento es cuando concentra la energía en un punto del cuerpo y se libera, mientras que tomar esa energía materializada para usarla se llama atrapar. Él le dice que ambos usan energías distintas, pero siguen los mismos principios, así que le muestra al prota liberando energía que derrite la roca para calentar y luego materializándola en rayos para atrapar, lo que lo hace flotar en el aire. El prota se emociona tanto al verlo que no puede evitar probarlo. Taser le dice que tiene 5 días para dominarlo, cuando se necesitarían más de 5 meses para que la mayoría lo haga, pero en eso vemos que el prota lo dominó tan solo imitando lo que hizo Taser, por lo que este dice que realmente hay una tribu de dioses con una ejecución de nivel S. Vemos a Taser ver el océano mientras recuerda cómo el líder de su tribu lo excomulgó por creer en la profecía de Buines de la tribu sagrada. Él dijo que era un insulto a la historia de la tribu del rayo que un chico Juan fuera el elegido, por lo que cortarían lazos con Buines y la tribu sagrada, y que recordara que los miembros excomulgados no son considerados aliados, por lo que la próxima vez que se encontraran serían como enemigos. Y vemos que Buines le cuenta a Taser que si encontraba a un chico de la tribu Juan con nivel de ejecución S, este podría crecer hasta el nivel Omega, aunque lo hiciera con lentitud, ya que cada Juan consumido no solo se absorbe como energía, sino que cada uno de ellos crece en poder dentro del cuerpo de quien lo consume, y que esa es la única manera de liberarse de los depredadores que no pueden coexistir con la tribu de Dios y la orden de masacre dada por el rey de los depredadores, el Cancún de nivel Omega, que le quitó un ojo a Taser. 11 días después, vemos a un vigilante de la isla de los carnívoros que ve al prota y a Taser aproximarse, por lo que corre y avisa al general, quien dice que es una tontería, pero el vigía dice que es real, y que además llegó alguien con él, quien cree que es Taser de la tribu del rayo, por lo que el general se pregunta cómo llegó hasta la isla, ya que el océano está cubierto por niebla venenosa, y nadie podría viajar desde el continente hasta la isla. Él piensa que no puede subir el acantilado, ya que está cubierto con una solución venenosa que paraliza hasta los depredadores, pero decide prepararse por si acaso y reúne a la tribu para pelear contra el prota, a quienes les dice que este se negó a partir hacia el continente Juan y está por traicionarlos al atacar a la tribu, así que le darán el castigo que merece por darles la espalda a pesar de la bondad que le ofrecieron al ayudarlo a llegar a la edad adulta. El par llega hasta el acantilado donde Taser dice que la astucia de los carnívoros fue lo que trajo la ruina a las otras tribus y que su instinto de autopreservación es lo que los hace capaces de prepararse contra los peligros
peligros que les esperan. El guerrero le dice al prota que resuelva el problema frente a él por su cuenta, pues tendrá éxito si cree en sí mismo. Entonces el general condena al prota a la muerte y le arroja una lanza envenenada, pero el prota la atrapa con una sola mano justo cuando estaba por impactarlo y en un rápido movimiento la arroja de regreso, hiriendo en la oreja a un carnívoro y perforando la montaña, lo que hace que el general se pregunte qué le pasó al prota en esos días. En eso el prota se concentra y comienza a caminar en el aire. El general dice que es un truco de magia y ordena que todos arrojen sus lanzas contra él, pero el prota las desvía con una sola mano y continúa su camino. El general vuelve a decir que es magia y ordena que lancen de nuevo, pero el prota también las desvía, lo que congela de miedo a los guerreros carnívoros hasta que paso a paso el prota sube hasta la cima del acantilado de no retorno. Vemos como antes de ir con los carnívoros, Taser ayudó al prota a revivir sus primeros recuerdos para poder darse cuenta de cuál es su verdadera naturaleza, y el prota ve imágenes de él en una carreta como si acabara de salir de un huevo mientras se lo transportan a algún lugar. Taser explica que la tribu Juan nace de huevos y tiene las habilidades físicas iguales a las de un humano de 6 años. En eso el prota también ve a su hermano, quien descubrió a los carnívoros cuando lo transportaban a ser sacrificado, en un momento en el que no debió de estar despierto, y descubrió que llevaban a alguien de la tribu Juan, y así salvó la vida del prota, ya que por órdenes del general, cientos de huevos habían sido enterrados en una cueva subterránea, que eran usados como sacrificio cada vez que se cumplía un ciclo de luna llena. Los líderes le dijeron al hermano del prota que lo encontraron a la deriva en la orilla, lo cual lo alegró, aunque eso mismo provocó su muerte, pues el prota fue entrenado para hacer su reemplazo cuando lo sacrificaran, y se nos cuenta que el amor de su hermano fue lo único que le permitió al prota soportar todas las dificultades. Entonces el prota se da cuenta que él y su hermano no fueron los únicos sacrificados a los depredadores. De vuelta al presente, el prota llega a la cima del acantilado y les dice a los carnívoros que han cometido crímenes inhumanos sin dudar una y otra vez, por lo que la masacre será un castigo divino y deben aceptarlo con los brazos abiertos. El general le ordena a sus guerreros que lo ataquen, pero en un par de movimientos el prota se deshace de la mayoría. El general dice que eso no fue un truco de magia, ya que puede sentir el poder del prota y entiende que están en grave peligro, pues usaron la mayor parte del veneno que tenían en el encuentro anterior y solo les queda una bomba venenosa que los oficiales llevan como protección, lo cual decide que es momento de usar y se la arroja al prota, lo que lo aturde y permite que el general lo patee, para luego ordenarle a sus guerreros atacar de nuevo. Se nos cuenta que los carnívoros son cobardes pero crueles, ya que cuando se asustan piensan en huir, pero cuando encuentran una debilidad atacan como un grupo de hienas. Estos abruman al prota golpeándolo todos a la vez, mientras le preguntan cómo se atreve a arrastrar por el barro el nombre de su tribu, pero este escapa de un salto con el que se pone detrás de ellos y de un golpe los saca volando, por lo que el general se da cuenta que el objetivo del prota es tirarlos por el acantilado. El prota continúa la masacre y algunos depredadores intentan huir, pero el prota materializa una cuchilla de energía con la que golpea la roca y les dice a los carnívoros que hay luna llena esa noche, por lo que su destino no es el pueblo, sino el fondo del acantilado sin retorno. Taser explica que la tribu del rayo no absorbe y libera la energía que almacenaron en sus cuerpos como la tribu Juan, sino que cargan energía eléctrica y la manipulan sin tomarla en sus cuerpos, y ya que usó mucha para revivir al prota y enseñarle artes marciales, y en la lista de los carnívoros no podía recargar energía, tuvo que aislarse de la pelea y guardar la que le quedaba para combatir contra el depredador anfitrión de la isla, el cual controla a cientos de depredadores neurológicamente y cuyo nombre es Nata, por lo que el prota debe ganar esa pelea solo y también hacer preparativos para la batalla final en la isla. Aún en la batalla los carnívoros intentan convencer al prota de que lo trataron bien a comparación de los sacrificados, pero esto solo hace enfurecer más al prota, quien comienza a cargar su energía. El general no sabe lo que está haciendo y ya que no puede predecir su próximo movimiento, decide solo observar, pues no hay nada más que pueda hacer y no hay necesidad de ponerse en riesgo precipitadamente. Entonces uno de los carnívoros ve un brillo en el cielo y el prota deja caer una ráfaga de energía que les bloquea el paso. Estos creen que es para mantenerlos alejados, por lo que dicen que solo deben esperar a que el prota se canse y esté débil, pero en eso el prota atrapa la energía y hace que esta penetre la roca, desprendiendo el pedazo donde están los carnívoros, lo que los hace caer al acantilado. Taser se sorprende de cómo el prota utilizó lo que le enseñó y lo aplicó en combate, por lo que piensa que tiene más talento del que esperaba y desactiva su modo de aislamiento. En eso el prota comienza a observar con ansiedad los cadáveres y se da cuenta de que el general no está entre ellos. Taser y el prota comienzan a perseguirlos, mientras el guerrero piensa que debe conseguir más Juan para asegurar el crecimiento del prota, por lo que creyó que el general pudiera quemar el almacén para vengarse, pero este se encontraba a salvo. Taser le dice al prota que deben apresurarse hacia la aldea cuando de pronto le grita que se detenga y se eleve en el aire, justo a tiempo para ver una nube de gas de grafito que comienza a esparcirse por la isla, lo que afectará a todas las formas de vida, pero sobre todo a las tribus buenas. Y Taser dice que ese fue el plan del general todo el tiempo, sacrificar a su ejército para matarlos a ellos. Ahí se dan cuenta que la aldea está vacía y el prota dice que deben de estar en el búnker subterráneo que estaba fuera de los límites, que es el único
único lugar donde pueden esconder tanta gente. Taser le dice que hay un límite para el tiempo que pueden flotar, y ya que el gas podría durar más de 3 días, ellos necesitan ir al búnker también. Así que comienzan a volar en esa dirección, mientras Taser piensa que puede abrir la puerta del búnker si es conductora de electricidad. De pronto el prota se detiene, pues ve a un niño Juan en la cima de un monte que le pide ayuda, por lo que este vuela y lo salva, pero sus pies comienzan a pudrirse por el veneno y el prota maldice al general. Tan solo momentos antes vemos al general que reunió a toda la tribu carnívora mientras piensa que ni siquiera todo su ejército podría hacer algo contra el prota y Taser juntos, pero que podría ser una oportunidad para deshacerse de los oficiales que eran una amenaza para él y así convertirse en el único gobernante de la isla de los carnívoros. Entonces el general le dice a la tribu que siempre han sobrevivido al peligro con su astucia e ingenio, por lo que liberarán el gas para acabar con sus enemigos igual que hicieron sus ancestros para borrar a la tribu Juan de la historia, por lo que ellos se refugian en el bosque mientras limpian la isla. Mientras evacúan, uno de ellos le pregunta sobre el nuevo niño Juan, que es muy raro porque araña las paredes, y el general le dice que lo deje morir. De regreso al presente, el prota pregunta por los pies del niño y Taser le dice que no podrá vivir como antes, ya que el gas pudre el cuerpo en cuanto entra en contacto con él, por lo que se apresuran de nuevo hacia el búnker, pero el gas ya está al nivel de la entrada. El grupo llega y Taser confirma que puede abrirla con electricidad, pero solo por un momento muy breve, así que el prota tendrá que entrar rápido. Taser le dice que se prepare y abre la puerta. El prota entra de un salto y Taser lo sigue entrando por poco y rasgando su capa en el proceso. Ya dentro ellos ven una luz y caminan hacia ella y se dan cuenta que es un colosal incendio. De pronto el niño se libera de los brazos del prota y se lanza hacia el fuego, por lo que Taser lo salva y se dan cuenta que los carnívoros están quemando todos los huevos Juan, y el niño salvó a 2 de ellos. También se dan cuenta que el gas envolvió las llamas incluso por el pasillo por el que entraron, así que están atrapados. Además de que el prota perdió la razón. En eso aparece el general riéndose, quien dice que debieron quemar todos los huevos desde el principio, pues la tribu Juan solo trae desastres. Furioso, el prota le arroja un ataque de energía, pero la tribu carnívora está detrás de una barrera de titanio que está aislado tanto del calor como de la electricidad y no pueden sufrir daño. El prota desata una ráfaga de ataques, pero ninguno penetra la barrera y el general le dice que acepte humildemente su muerte. Taser detiene al prota, quien se desploma de rodillas por el cansancio y se da cuenta de que el gas venenoso y el fuego se están extendiendo, por lo que decide usar su energía para crear una barrera a su alrededor usando la electricidad que le queda, pues la prioridad en ese momento es la supervivencia. En eso, el prota comienza a decir cosas extrañas y dice que no hay nada en el mundo que el calentamiento de la tribu Juan no pueda penetrar, por lo que solo debe abrir la escotilla donde están los carnívoros para que el gas entre a la cúpula debido al cambio en la presión atmosférica y carga una haz de energía de micropenetración con el que empieza a atravesar el titanio, lo cual aterroriza a Taser, pues no entiende el estado en que se encuentra el prota. La piedra de detección de la cúpula se vuelve roja y el general se da cuenta en ese momento que alguien está jalando de la palanca, por lo que les ordena a todos que corran a sujetarla y no dejen que la compuerta se abra, pues es una situación de vida o muerte. Mientras el general se pregunta si es el prota quien lo está haciendo y cómo es que pudo penetrar el titanio y alcanzar la palanca. Entonces este revive todos los recuerdos dolorosos de su vida y canaliza tanta energía que hace explotar su ropa y consigue abrir la escotilla, lo que hace que la cúpula absorba las llamas y calcine a todos en su interior. Cuando estas entran por completo, Taser le dice al prota que cierre la compuerta mientras el general los observa desesperado y se pregunta cómo fue derrotado por un humilde miembro de la tribu Juan y que el trabajo de su vida fue en vano, lo que lo pone furioso. El prota se desploma mientras ve a su hermano que le trajo comida y Taser desactiva el escudo, mientras piensa que la habilidad que usó era demasiado avanzada como para que su cuerpo pudiera manejarla y que su actitud era como si estuviera poseído por otra entidad. Entonces recuerda que Buines le habló sobre las posesiones de calcomanía, en la que la versión de una persona en un universo paralelo puede poseer a su contraparte, y Taser pasan 3 días y el grupo sale del búnker dándose cuenta de que el gas se disipó y de las tribus de dioses solo quedan ellos en la isla, a lo que el niño responde que no, pues también quedan los huevos, y el prota le dice que así es, por lo que deben regresar a la aldea para alimentarse y revisar un libro donde dice cómo incubarlos. Ya ahí, el prota le dice a Taser que luchará solo contra el depredador anfitrión, pues sabe que el guerrero sacrificó mucha energía por él y no quiere ponerlo en riesgo, pues si algo le sucede, dice que toda esperanza se perderá también para el prota. Este le dice que es peligroso que lo enfrente solo, pues los depredadores devoraron todos los cuerpos. Él explica que los depredadores normales son peligrosos porque se dejan llevar por un instinto animal, pero el anfitrión está conectado al rey de los depredadores, así que tiene un alto intelecto, lo que lo hace peligroso en otro nivel. Sin embargo, el prota le dice que debe hacerlo, pues tuvo un presentimiento al salir del búnker de que puede conseguirlo. En eso vemos al depredador anfitrión dentro de una cueva, quien siente como la tribu carnívora desaparece y por lo tanto la comida, así que les ordena a los depredadores que salgan a buscarle más. Al día siguiente, el prota y Taser se embarcan hacia la colina sin retorno,
¡No! Mientras este último le explica al prota que los depredadores devoran todas las partes del cuerpo a excepción del corazón, los cuales le llevan al anfitrión, quien los consume para aumentar su influencia entre los depredadores, y que en luna llena se vuelve demasiado sensible por lo que ataca y devora tanto a depredadores como a miembros de la tribu de los dioses, por lo que estos solo existen para servir al anfitrión y deben salir de las cuevas para llevarle comida, así que aprovecharán ese momento para entrar en la guarida. Entonces ambos llegan al acantilado y el prota le agradece a Taser por creer en él mientras desciende, y Taser activa su modo de aislamiento para ahorrar energía y piensa que el éxito del prota determinará si su camino será más fácil. El prota camina hasta que detecta un olor a podrido y se eleva en el aire para evitar la detección de los depredadores. La luna llena se alza y Taser arroja los cuerpos de los carnívoros del búnker para que sirvan de cebo para los depredadores. Afuera de la cueva, el prota ve a los monstruos salir como dijo Taser hasta que estos desaparecen y bajan hacia la cueva. El prota está por entrar cuando se paraliza por ver huesos y esqueletos de las víctimas, pero logra superarlo y seguir caminando hasta que se encuentra con Nathan y dice que siente cómo su corazón se congela, pero nunca había experimentado un miedo así. Y Nathan le pregunta cómo es que un miembro de la tribu Juan sigue vivo antes de lanzarle un ataque sorpresa que el prota consigue esquivar, lo cual hace reír al monstruo, quien se sorprende de que haya ido por su cuenta y dice que hoy quedará lleno, aunque no sea con el corazón fresco de un niño. Ahí el prota se da cuenta de que los cráneos son de los niños sacrificados, lo cual hace que su miedo se convierta en rabia y se disponga a pelear contra Nathan, a quien le dice que nunca debió existir en el mundo. Los depredadores llegan al acantilado y se llevan los corazones después de comer, pero entonces Taser les tira otro cadáver y dice que usará su hambre para mantenerlos ahí, mientras el prota en la cueva prepara su ataque, pero Nathan salta hacia él y se ve obligado a esquivar sus golpes. Cuando encuentra un espacio le lanza al monstruo un ataque de energía Juan, pero este le desvía con sus cuchillas y de un golpe estrella al prota contra la pared para luego escupirle un ácido que esquiva por poco. El prota se da cuenta que Nathan es inmune a la energía Juan y el monstruo se burla de él por apenas darse cuenta del lío en que se metió, por lo que el prota cambia de táctica. Él dice que debe moverse para hacer que Nathan gaste su poder y así esperar a que cometa un error. Entonces se pone a huir y esquivar los golpes del monstruo, lo cual desespera a este. El prota recuerda todo lo que aprendió de Taser durante los últimos 11 días y dice que lo intentará. Entonces concentra su energía en su pie y de una patada suelta una lluvia de energía sobre Nathan, consiguiendo herirlo. El prota dice que seguirá atacando sin parar y se lanza de nuevo, pero el monstruo predice su movimiento y lo atrapa, para después estrellarlo contra la roca múltiples veces. Entonces Nathan entiende que el plan del prota fue alejar a sus esbirros para enfrentarlo solo, así que los llama de regreso a la cueva mientras mantiene al prota inmóvil en el suelo. Taser se da cuenta de esto y se dispone a detenerlos cuando recuerda que le prometió al prota no ayudarlo, y se queda quieto pues dice que debe confiar en el prota, quien dice que aún puede hacerlo y que la pelea aún no ha terminado. Vemos como Taser recuerda lo que le dijo el prota, quien quiere ponerse a prueba para ver si es el elegido, y ya que él no puede recargar su energía, todo recae sobre hombros del prota. En eso lo vemos apresado por Nathan y dice que no puede mover su cuerpo, cuando se da cuenta de que sí puede mover su pie derecho, en el que concentra su energía Juan, y luego la deja salir de golpe derribando al monstruo. El prota se apresura para atacarlo, pero se voltea a tiempo y lo vuelve a derribar, mientras le dice que hasta ahí llegó, ya que los depredadores estarán ahí pronto, y el prota le dice que con eso acepta que no puede derrotarlo solo. Ambos sienten el suelo temblar y Nathan le dice que el tiempo se acabó, pero en eso el prota se vuelve a lanzar contra él y el monstruo insiste en que es inútil que siga luchando. Mientras pelean, el prota dice que no tiene mucho tiempo, por lo que debe concentrarse y preparar un golpe de energía contra Nathan, pero este lo esquiva y el prota se da cuenta de que no puede enfrentarse a él de frente, pues tiene muy buena vista. Sin embargo, es lento con los movimientos a su espalda, por lo que planea ponerse detrás de él y estrangularlo. Entonces se lanza contra Nathan y esquivando un golpe consigue colocarse debajo de él, lo que le permite llegar a su espalda con un salto. El prota lo estrangula con sus piernas mientras concentra la energía Juan en su mano. En eso vemos que los depredadores llegan a la entrada de la cueva y Nathan intenta liberarse con golpes contra él, pero este los resiste con el objetivo de acumular toda la energía que pueda. Los depredadores entonces entran a la cueva y cuando están por alcanzar el prota, este libera la energía y hace un corte sobre el cuello de Nathan. El prota decapita al monstruo, por lo que todos los depredadores mueren y se desintegran en el viento. El amanecer llega y Taser ve al prota llegar con la cabeza de Nathan, por lo que corre a recibirlo, y el prota dice que lo logró antes de desplomarse. Entonces Taser descubre un cristal dentro de la cabeza de Nathan que dice que es tan raro que ni siquiera él se había encontrado con uno, por lo que no solo el destino y la suerte están del lado del prota, sino también el potencial de subir 2 niveles en una batalla, y confirma que el prota es de quien habla la profecía. Al día siguiente vemos que el prota ya se recuperó y Taser le explica todo sobre el cristal, que se lo puso en forma de collar. Entonces el prota deduce que tienen que partir de inmediato para seguir con su viaje, pero antes el prota da un paseo por la aldea para grabar los recuerdos del lugar donde creció. Cuando termina, le pregunta al niño si quiere ir con ellos, pero este le dice que se quedará en la isla para cuidar los huevos, ya que estarían muy débiles para sobrevivir
sobrevivir al viaje. Y Taser está de acuerdo, ya que el viaje es difícil y ahora que la isla está libre de los carnívoros y los depredadores, ya es su lugar seguro. Entonces el prota acepta su decisión y le da al niño el nombre de Laxo, así como la responsabilidad de darle nombre a los niños que nazcan. Y recuerda que reaccionó igual que cuando su hermano le dio su nombre a él, por lo que le dice que vendrá por él cuando todo termine. El prota y Taser llegan hasta la costa, donde el primero le pregunta si el niño y él estarán bien. Ahí el guerrero le explica que los de la tribu Juan tienen un vínculo más fuerte que las demás tribus, que les permite sobrevivir y prosperar ante las dificultades, por lo que los niños que nacerán le darán a Laxo el poder para sobrevivir. Ellos ven unas pequeñas plantas crecer en el suelo y Taser dice que son señal de que no hay depredadores en el área, por lo que pueden marcharse tranquilitos. Entonces el guerrero se arrodilla para tocar el agua y llama a un barco legendario, por lo que la tierra empieza a temblar y el prota se pregunta sorprendido qué es eso. De pronto surge un pequeño barco del fondo del mar, al que Taser le dice al prota que se suba, y un pequeño escudo se levanta en cuanto lo hace, para luego encender el barco y alejarse de la isla, lo que concluye la saga de la isla carnívora. De camino, Taser le cuenta al prota sobre el gas mortal que cubre el océano, el cual no perciben gracias al escudo del barco, y le dice al prota que coma mientras le cuenta que en cada continente hay depredadores diferentes, todos conectados con el rey de los depredadores en un sistema en el que él es el cerebro y ellos los nervios, y aprovecharán esa ventaja para lastimarlo, atacando a aquellos que están más lejos de su control, pero deben hacerlo antes de que cambie de piel y reinicie su control, por lo que deben armar un grupo de élite que sea capaz de enfrentarlo directamente antes de que el tiempo se acabe. En eso se dan cuenta que hay peces en la isla relámpago debajo de ellos, lo que significa que había un depredador cerca. Taser intenta apresurarse para poder recargar su energía cuando los dos depredadores del océano aparecen y los atacan. El prota salta del barco para enfrentarlos, pero Taser no puede ayudar debido a la poca energía que le queda. El prota está por golpear a uno de ellos cuando este suelta un rugido que paraliza su cuerpo y lo hace desplomarse. El depredador está por golpear al prota cuando Taser salta para detener su cola y le dice al prota que siga hasta llegar al continente, antes de que el depredador lo golpee y lo haga hundirse en el mar por quedarse sin energía. El prota salta para ayudar a Taser, pero el depredador lo atrapa y comienza a golpearlo sin parar hasta tirarlo al agua. Mientras se hunde, el prota piensa que todo terminó, cuando un chico llamado Blanc surge de entre las olas y parece que va a ayudar al prota, pero en su lugar solo le roba su cristal y se va. Los depredadores intentan atrapar a Blanc, pero este redirige su atención hacia el prota para poder escapar, pero mientras se hunde ve una luz en el océano, quien resulta ser Taser, que cargó algo de energía con anguilas eléctricas. Este consigue sacar al prota del agua, pero dice que hay un tercer depredador escondido, por lo que golpea a los depredadores y regresa al bote. Entonces el tercer depredador aparece, que resulta ser un anfitrión y también los ataca, por lo que Taser levanta una barrera para detenerlos, la cual además los asusta tras su activación. Taser logra escapar y se da cuenta de la reacción de los monstruos, que son más peligrosos que Nathan porque pueden comunicarse entre sí, y dice que la cicatriz del anfitrión fue hecha por una habilidad de autodestrucción de su tribu y se pregunta qué pasó ahí. Ambos consiguen llegar a tierra, donde los aldeanos los reciben esperando que fuera un depredador y los culpan por haber despertado a estos. Entonces habla el presidente en funciones de la tribu del agua, quien reconoce a Taser y se disculpa con él, ya que dice que han estado al límite por algunos eventos recientes. Taser deja al prota descansando y luego hace que el presidente lo lleve a la zona donde puede recargarse. Este lo lleva hasta ahí y Taser pregunta si hubo otro de la tribu a rayo antes que él, a lo que el presidente dice que sí, pero murió, y cambia el tema rápidamente. Entonces Taser le pregunta sobre el ladrón del cristal y el presidente lo identifica como Blanc, quien vive en el faro a pesar de ser una zona peligrosa, aunque se niega a contarle más, lo que hace sospechar a Taser, pues intuye que están ocultando algo. En eso vemos a Blanc oculto tras un árbol, que le lanza un ataque de agua a Taser, quien detiene el ataque sin siquiera mirar y se voltea furioso, diciéndole que es la primera vez en 100 años que alguien de la tribu de los dioses lo atacó mientras está completamente cargado. Y vemos que la carga de Taser llegó al máximo. Momentos antes, Blanc se enoja porque Taser usó esa zona electrificada y es por eso que lo ataca. Taser responde a la agresión de Blanc, a quien empuja hacia atrás, por lo que este intenta golpearlo de nuevo, pero solo consigue ser repelido hasta un árbol mientras piensa que va a perder, pues Taser está en un nivel diferente, por lo que prepara un ataque fuerte para distraerlo y así poder escapar. Pero en eso, Taser ve que la sombra de Blanc es azul, una característica de quien ha alcanzado la trascendencia, por lo que intenta hablar con él, pero el chico no lo escucha y después de lanzar su ataque desaparece. Mientras Taser piensa que se trata del tercer miembro de la fuerza de élite que busca reunir, Blanc escapa por la ciudad, cuando los habitantes lo descubren, por lo que corre hasta el acantilado y se encuentra con el prota, quien lo golpea con una patada y le dice que le regrese el cristal. Entonces Blanc lo reconoce y le lanza un ataque de agua para distraerlo mientras salta por el risco y monta una ola. El prota está por ir tras él cuando Taser lo detiene, ya que es terreno ventajoso para Blanc y peligroso para ellos, por lo que irán al faro en la montaña, pero no para recuperar el zafiro, sino para reclutar a Blanc en su grupo, ya que es un miembro trascendido de la tribu agua. Ahí Taser explica que algunos miembros de las tribus pueden alcanzar
alcanzar un estado extremo a través de años de entrenamiento, pero para alcanzar la trascendencia solo eso no es suficiente, sino que lo decide el destino y se deben hacer con él. El prota se muestra en contra de que se les una, pero Taser le explica que deben seguir ese camino, pues así lo dice la profecía, y está seguro de que esta los llevará por el camino correcto. En eso vemos a Blanc en el faro, mientras recuerda cómo los niños de la aldea lo discriminaban por ser diferente, y a la única persona que lo trató bien, el antiguo guardián del faro y miembro de la tribu del rayo llamado Pudre. 10 años atrás vemos a Blanc siendo golpeado por un grupo de niños por robar joyas y comida, pero él dice que se las dio al guardián del faro. Los niños no le creen, pero antes de que lo golpeen de nuevo, Pudre aparece y les dice que así fue, por lo que los niños se van, y Pudre invita a Blanc al faro para beber agua de primera calidad, lo cual este acepta y se queda dormido. Al día siguiente, Blanc despierta porque tocan a la ventana y ve que es Pudre flotando en el aire, quien le ofrece quedarse a vivir con él en el faro, y el chico acepta por la sensación de seguridad y calidez. Ahí Pudre le explica que él no puede flotar por mucho, pero que los guerreros legendarios sí. Entonces Blanc cuenta que los depredadores asesinaban a la tribu Agua hasta que llegó Pudre, quien mantuvo funcionando el generador todos los días, ya que no era un guerrero, el cual alimentaba un dique eléctrico y filtraba el agua, lo que ayudó a que crecieran organismos de nuevo que alimentaron a los depredadores y los mantuvieran lejos. Pero con el tiempo la tribu comenzó a dar la paz por sentada y despreciaban a Pudre por no haber derrotado a los depredadores. Entonces vemos al grupo de niños ya más grandes que molestaban a Pudre y lo llaman inútil, hasta que Blanc llega y los golpea. Más tarde este le pregunta a Pudre por qué sigue esforzándose si todos lo tratan mal, a lo que este contesta que es porque no quiere que suceda de nuevo la catástrofe, y le habla de su tierra a Blanc, lo cual le gustaba al chico, un lugar con mercados cubierto por árboles blancos. Entonces el prota se va a ver a Mare, su amigo, a quien le muestra un lago termal, y hablan de sus progresos en las artes marciales de la tribu Agua. Pero cuando Mare quiere presumir que después de años ya puede pararse en el agua, el prota le muestra que él ya puede dominar las olas, lo que hace sentir miserable a Mare, quien le dice que debe entrenar y dejar de perder el tiempo con él. Entonces Mare cuenta que le tomó años de duro entrenamiento para dominar las artes marciales y convertirse en general de la tribu, y se pregunta desesperado por qué Blanc fue dotado de talento en vez de él. Se nos cuenta que lo único que pudo hacer Mare para enfrentarse al talento de Blanc fue recordar su nobleza de nacimiento, por lo que acepta la sugerencia de su padre de dejar de juntarse con Blanc para comenzar sus lecciones y convertirse en el próximo general. Al día siguiente, los chicos vuelven a emboscar a Pudre y le piden que levante la barrera para probar un poco de agua. Este los reprende y les advierte que si hace eso los depredadores subirán el acantilado, pero los chicos se siguen burlando, mientras Blanc escucha todo oculto detrás de un árbol y dice que está harto de todo. Tiempo después, Blanc piensa que él no es nadie comparado con Mare, quien se convertirá en general. En eso llega Pudre, quien le dice que entrene más con Mare, pero Blanc le dice que este lo abandonó para convertirse en general como su padre. Pudre está por decirle que considera a Blanc su hijo, cuando este dice que ellos dos son diferentes por sus tribus, y le pide a Pudre que deje de hacer funcionar el generador por ayudar a los bastardos de Aquamar. Y luego sale corriendo mientras recuerda todo lo malo que le ha pasado hasta que llega a la costa. Ahí ambos recuerdan momentos de años atrás, y Pudre dice que todo lo que Blanc quería era que alguien estuviera con él. En eso vemos al grupo de chicos quienes planean robar las armas del general para abrir la barrera y salir a jugar. Ellos roban las armas y se encuentran con Mare, a quien le dicen que van a usarlas para reforzar la barrera, y este los deja ir. Los chicos consiguen abrir la barrera y se sumergen en el mar. Cuando vemos que las burbujas que dejaron a su pasado despiertan a los depredadores, vemos a los chicos que juegan en el mar con un insecto cápsula acuático, pero cuando una de las chicas va por él, aparecen los depredadores detrás que se la comen y luego van tras el resto. Blanc despierta en su estanque donde se quedó dormido y recuerda lo que le dijo a Pudre, mientras se pregunta si fue muy duro con él. En eso una sombra aparece y Blanc ve que son los depredadores quienes lo golpean y lo dejan herido. Blanc intenta correr, pero el miedo lo paraliza, y el anfitrión dice que su olor es más fuerte que el de los otros de la tribu, por lo que quiere comer su corazón. Blanc se da cuenta de que es más fuerte que los otros, por lo que piensa que morirá ahí, y el anfitrión está por matarlo cuando Pudre aparece y bloquea el golpe con su campo de plasma, el cual ya consumió 40% de su energía. Los depredadores comienzan a golpear el escudo y Pudre le dice a Blanc que este no durará mucho, así que debe correr por un pequeño hueco hacia el faro en cuanto cuente 3 y usa una habilidad y le da su Totem Sari para que lo entierre en algún lugar con gran vista cuando visite el continente del rayo, el cual no podrá acompañarlo. Blanc le dice que no puede hacerlo y le pide que vayan juntos, pero Pudre le pide que le prometa que sobrevivirá y llegará a la edad adulta, y Blanc se disculpa con él por todo lo que hizo. En eso el anfitrión comienza a romper el escudo y Pudre piensa que no podrá hacerle mucho daño, pero que Blanc es diferente y va a lograr grandes cosas porque tiene potencial. Entonces el escudo se rompe y Blanc huye mientras Pudre se sobrecarga contra los depredadores. Ahí se nos cuenta que, sin Pudre, los monstruos volvieron a atacar y la gente aprendió lo importante que era él para ellos. Entonces vemos a Mare que le pide ayuda a Blanc para pelear contra los monstruos, pero él le dice que se lo merecen por burlarse de
guardián del faro y les dice a todos que no se acerquen a él porque son asquerosos y apestan, al igual que ellos hicieron con él. De vuelta al presente, vemos a Blanc que extraña todo lo que hacía Pudre en el faro, cuando de pronto alguien toca a la ventana y al abrir vemos que se trata de Taser. Taser y el prota entran al faro y Blanc se prepara para pelear pues cree que quieren el cristal, pero Taser cancela su ataque y le dice que solo quieren hablar, por lo que Blanc se pregunta qué son. Entonces Taser señala el zafiro blanco y sus joyas, que dice que no se las merecen pues no les da ningún uso. Y Blanc les dice que piensan venderlas en el mercado de Port-Lyon, pero Taser le advierte que la ruta por mar está bloqueada por el gas y la única forma de llegar es a través del Valle de Maga, el cual no podrá cruzar por ser de la tribu Agua, y le dice que le dará lo que realmente quiere si se une a ellos. Blanc dice que la tribu ya le ofreció lo mismo y que no le interesa, así que Taser le quita el sari de Pudre y le dice que, si fuera amigo del dueño, sabría dónde querría que estuviera puesto, por lo que Blanc recuerda las palabras de Pudre, pero les dice que esa chatarra ya no le interesa. Entonces Taser le explica que los saris se graban con los deseos que el difunto tenía antes de morir, los cuales suelen ser muchos, pero el de Pudre contiene un único deseo. Taser le pregunta a Blanc si lo ha leído, pero este dice que no, porque no conoce el idioma y no le importa lo que diga. Cuando Taser comienza a leerlo, y este es que su precioso hijo Blanc sea feliz, lo que hace que Blanc recuerde a Pudre y se desplome en el suelo llorando. Tiempo después, Taser les dice a ambos que necesitan la habilidad más dura entre ellos para perforar la parte más blanda del anfitrión, la cual es el chorro de agua de Blanc, pero solo puede usarla en medio del océano. Él les dice que el anfitrión del océano, Kera, es más poderoso que Nathan, además de tener ventaja en el agua, pero deben enfrentarlo ahí con solo 4 días de preparación o el rey de los depredadores evolucionará. Así que Taser los envía a entrenar mientras él piensa cómo solucionar el que Blanc se hunda en el agua cuando use su habilidad. Al prota le dijo que imaginara 2 hachas encadenadas en sus manos, por lo que este se concentra y consigue cortar un árbol con ellas, mientras que Blanc entrena con Taser, que le enseña a mantener la concentración en la punta de la mano, lo cual Blanc piensa que no se parece nada a las artes marciales que aprendió por su cuenta, y vemos cómo consigue dominar la habilidad mientras permanece de pie sobre una roca. Taser dice que ambos dominaron sus habilidades más rápido de lo esperado, y dice que lanzarán el ataque en cuanto salga el sol. Y así es como acaba la primera parte de este magua. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra adiós en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.